La novela. ¿Qué se puede decir de la novela? Que viene de nuevo, que no es nada en absoluto nuevo, y que su estrella como vehículo de cultura de masas está en declive. ¿Qué? ¡Que la novela se muere! Hombre, no. No, hombre, ya. Nacho no tiene pilila, Nacho no tiene pilila, la tiene muy corta, eso dicen. Cuá. Filología de la A a la Z. Esa serie en la que trato de tocar todos los palos de esta carrera, que digo carrera, estilo de vida, que es la filología. Uno de esos palos es la novela. ¿Y ahora qué te has hecho, booktuber? Yo pensaba que este era el único canal dedicado a la filología. Filólogo, ¿tú cuácué? No voy a hablar de novelas, voy a hablar de la novela, voy a hablar de teoría de la literatura. Teoría de la literatura, esa asignatura que habéis tenido algunos de vosotros en la carrera y que a algunos de vosotros os ha servido y que a algunos de nosotros, pues... Bien, seamos sinceros, a mí en 3 años que tuve de teoría de la literatura, así 3 años, era un mal estudiante, de todo se sale, no me han llegado a explicar qué es una novela. Me han explicado sus partes, me han explicado qué tipos de narradores puede tener, qué subgéneros tiene, pero ¿qué es una novela? ¿Os acordáis de mi vídeo de la ciencia ficción, el vídeo de la C? En ese hablaba de la literatura y el porno. Bien, veros el vídeo, ya os entenderéis por qué. Esto es similar, es más fácil describir qué no es una novela que qué sí es. Estás en tu estantería, coges una obra de teatro, coges un libro de poesía, coges un libro de ensayo y no son novelas. ¿Por qué? Porque no tienen la finalidad que tiene la novela, la estructura que tienen es distinta. Diálogo, Hamlet, dame tu puñal, Horacio. Horacio, ¿qué dices? Estoy detrás de una cortina. Es distinto. O en el caso del ensayo les falta el elemento de ficción. ¿Qué es una novela entonces? Bueno, podemos clasificarla por la longitud, como se ha venido haciendo tradicionalmente. En plan, de aquí para acá es una novela. No, esto es una novela corta. No, esto es un relato largo. No, esto es un libro de Brandon Sanderson. Francamente, medir las novelas por páginas como si fuese una linde. En plan, de aquí para allá mi campo, de aquí para acá te pego un piropo. No llega a ser satisfactorio del todo. Debería ser algo más sencillo, ¿no creéis? Analicémoslo, pues, de todas las maneras que puede hacerlo un filólogo. Eso me gusta. Dispara. Soy académico, no soldado. Bien, la etimología de novela. Novela vendría del italiano novella, novedad, y a la vez vendría de novus, novum, nuevo. Por lo tanto, una novela sería una novedad, una noticia. Esto sería el germen, el origen de la novela, algo nuevo que te cuenta. Y aquí es de nuevo donde nos metemos en el mundo de las humanidades. Esto no es lingüística, aquí no hay respuestas categóricas. ¿Cuándo se origina la novela? ¿Filólogo? Si ni siquiera hemos llegado a conseguir definirla. En mi carrera, filología inglesa, se centran en el auge de la novela, que casualidad se fue en Inglaterra con el siglo XVII y Willem Dafoe. Daniel Defoe. Daniel Defoe con su Robinson Crusoe. Si le preguntas a un académico español, te va a decir ande va loco. Bueno, lo va a decir de otra manera, ya me entendéis. Te va a decir que lo más importante para la novela ha sido el ingenioso Don Quijote. Le preguntamos a un académico francés, te va a decir que ande va loco, pero en francés, que lo más importante son los cantares de gesta. Porque en francés la palabra roman se utiliza tanto como para cantares de gesta o romances como para novelas. En resumen, en Europa todos barren pa' casa. Si nos queremos salir del eurocentrismo, podríamos irnos a Japón, a la escritora Murasaki Shikibu, que ya en el año 1021 escribió un texto que coincide con las características de lo que nosotros consideramos la novela moderna. Genji Monogatari, o la historia de Genji. Esto es como lo de las lindes. Si somos flexibles con nuestra interpretación de qué es una novela, podremos incluso llegar al origen del relato mismo. Seamos flexibles, pues, seamos. El germen de la novela, de una novedad que te cuentan, es un relato. Algo tan simple como... Oye, te voy a contar esto. Oye, soy el narrador y tú eres el receptor y te voy a contar esta cosa nueva que ha sucedido. Esto nos vale tanto para ahora como para una anécdota que le cuenta un alfarero a su cliente en Sumeria hace 5000 años. Y ya que estamos en Sumeria, siglo arriba, siglo abajo... Hace 5000 años, en el año 3000 a.C., existía un rey, el rey Gilgamesh, que era un rey de carne y hueso que podías tocarle, bueno, seguramente no podías tocarle porque te mataban, ¿no? Pero la historia de Gilgamesh se estuvo contando oralmente de oreja a boca oreja durante 1000 años. No es hasta, creo que el 1800 a.C. que no se encuentran las primeras arcillas grabadas con la historia de Gilgamesh. Y hay algunas personas que dicen que esas tablillas, la épica de Gilgamesh, sería el origen de la primera novela. ¿Y por qué? Porque en esas tablillas se considera que lo que se está contando no era algo que tenemos delante de nosotros, que sería el desplazamiento y la prevaricación, según Hockett.
Y al contar algo que está distante de nosotros, se aleja de la realidad, tanto por distorsión del mensaje, como si fuese un gigantesco juego de teléfono épico, como por el embellecimiento de la realidad. La anécdota de antes de, oye, que te voy a contar esto, se convierte en un relato épico. Sed testigos de esto que aconteció a esa persona mientras venció un dragón y había una inundación súper tocha, la tierra, agua, todo. Al final bien todo. Y lo embellezco un poquito y además le añado otras historias que no tienen nada que ver, pero para rellenar. La intencionalidad. El relato se cuenta para conseguir un efecto en el lector. Son los inicios de la ficción. Estas historias se quedaban a medio camino entre la narración ficticia y la narración histórica. No existía una necesidad de contar lo que pasó realmente. Ese deseo de dejar registrado lo que pasó no nos llega hasta, por poner una fecha muy así, grosso modo, 1000 años antes de Cristo, cuando llegan las grandes civilizaciones que conocemos como clásicas: China, Mesopotamia, Egipto, Grecia más tarde. Ojo, que tenemos una necesidad de veracidad histórica, que no una veracidad de facto. Es el mismo espíritu científico que hizo que alguna persona pensase que esto era una sirena. Y como tal, así tendríamos, oíd que os cuente la épica historia de tal emperador mezclada con cosillas junto a, y eso sería la novedad, os voy a contar esta historia ficticia. Una historia que tendría un arco argumental y que no es una sucesión de anécdotas aglutinadas. Y aquí empiezan, fallo de Racón, ha movido la cámara, cállate. Empiezan a especializarse los textos. Empieza a haber textos sobre lo molones que son los reyes, o lo molones que son los guerreros medievales, cómo hay que comportarse bien para ser chachi, junto a textos que ya empiezan a ser simplemente de entretenimiento. Tenemos lo que son las bases de la novela, solo nos faltan los medios para poder producirla. Por ejemplo, en China, durante la dinastía Ming, prácticamente un siglo antes que en Europa, tenían ya libros impresos, y se empieza a publicar una de las 4 grandes novelas clásicas. Y al igual que en Europa no estaban bien vistas, es decir, estaban peor vistas que la poesía o el teatro, eran literatura menor. Había sexo, había ironía, y la ironía nunca ha gustado a los eruditos. Eran para la época textos altamente experimentales. Los textos irónicos también hacen otra cosa: metaliteratura. Os voy a contar esta historia real en la que no he exagerado lo más mínimo. Es decir, tú y yo sabemos que lo que está en la superficie del texto no es lo verdaderamente importante, hay un trasfondo. En la metanovela se referencia a textos anteriores, como es el caso del Quijote con los textos de caballería y en especial el Amadís de Gaula, que eran libros que contaban lo bonito que es ser guerrero, y en plan, prácticamente eran caballeros del zodiaco, no tenían defectos ni tenían nada. Hay un montón de referencias a textos anteriores que eran conocidos por la gente de su época, como hacen continuamente en series como Padre de Familia o Big Bang Theory. Pero ya sabéis, teniendo gracia, es un giro más de complejidad literaria. Estoy seguro que dentro de unos siglos la gente se reirá de las locas peripecias de Sheldon igual que hacen ahora. Sabes que no, filólogo, sabes que no. Y antes de meternos en el berenjenal filosófico del auge de la novela, vayamos a lo práctico. ¿Qué hacía falta para que la novela lo petara en Europa? Una cultura monetaria de cambiar cosas por cosas simbólicas como el dinero, y ciudades llenas de humanos sedientos de entretenimiento a su alcance. La llegada de la imprenta ayudaría, pero había un enorme obstáculo: el teatro. Ya había un entretenimiento de masas al alcance de la gente. En el teatro no tenías por qué saber leer, era barato, había acción, comedia, política, velada política porque te metían en la cárcel, y había sexo, podías quedar con tus amigotes, podías comprar comida directamente allí en el escenario, podías lanzarle la comida a los actores, podías incluso conseguir prostitutas. No le quedaban siglos ni nada al teatro. Mientras tanto, la novela se iba expandiendo poco a poco, a excepción de pequeños libretos casi parecidos a panfletos que se estaban pululando por allí. La novela era una cosa de élites. Otro de los orígenes de la novela sería, en España y en Inglaterra sobre todo, hay un movimiento de rechazo a la epicidad lírica de los romances. Tras este periodo de gente seria hablando de cosas serias de adultos, mírame con mi maletín, llega el romanticismo, la exploración de los sentimientos, de feels, es meter un palo en el alma de la humanidad y revolver y sacar la caca que llevamos dentro. El romanticismo marca la literatura como tirarle una piedra a un estanque lleno de cocodrilos. Hay una reacción muy grande contra esto, y hay una respuesta de no, vamos a escribir cosas literarias. Y mientras seguían los sentimientos de feels ahí vagando con la literatura gótica, había gente que dijo no, vamos a hacer literatura histórica. Es decir, vamos a utilizar la visión contemporánea de la gente moderna del siglo XVII para hablar de cosas anteriores. Un ejemplo, Walter Scott. Volvemos al teatro. El final del teatro. Nacho, sal del romanticismo. Vale. 1737, Inglaterra. Horace Walpole, el llamado primer ministro de Inglaterra, lee el manuscrito de una obra de teatro llamada The Golden Rump.
que viene siendo el pandero, el trasero dorado. En ella se satiriza la figura del rey, que casualmente tiene el culo enorme y tiene un problema de almorranas bastante grande. Esto le provoca a Horace Walpole una... ¡Ah, jamás! Puñetazo en la mesa, hay que salvaguardar la patria. Y básicamente se prohíben todas las obras de teatro nuevas que no vengan de las compañías marcadas por el rey, las que tienen la patente real, que básicamente son dos. Hay académicos actuales, incluso gente en su propia época, que dijo que Horace Walpole escribió él mismo esa obra para poder decir que hay que ver el teatro, prohibirlo. Es una cosa que no tiene ninguna influencia con lo que viene siendo la historia política actual. Y a partir de esa censura, las compañías de teatro no quieren correr riesgos, se van a lo clásico, se van a lo tradicional, interpretan obras antiguas, obras como Shakespeare, una y otra vez. En efecto, la restauración inglesa, el nacimiento del remake. En efecto, no son nada nuevo, de hecho hasta retocan las obras para que sean menos ofensivas. El teatro de restauración se conoce por ser bastante aburrido, aunque eso sí, le meten muchos efectos especiales. Como ahora. ¿Y qué hacen los escritores que hasta ese momento escribían obras de teatro? Ponen sus miras en otro ámbito, la novela. Y esto es con lo que quiero que os quedéis, la tesis central de mi vídeo. La novela fue al teatro de esa época como en esta época los youtubers y las series están haciendo con la tele. A partir del siglo XIX, la novela comienza a ser el vehículo de la cultura para las masas. La escolarización empieza a llegar a buena parte de la población. Se empieza a hablar de la novela como un género, porque hasta ahora pues, las únicas cosas eran poesía y bueno, lo otro. Cada vez van encontrando más textos antiguos, la antigüedad clástica, el Gilgamesh aparece. Comienza poco a poco a formarse la idea del canon literario, esa lista de libros que hay que leer porque son buenos. Te voy a contar una novela. Finales del siglo XIX, comienzos del XX, y agarraos que hay curvas porque empieza el modernismo, la literatura altamente experimental que empieza a tirar todos los muros posibles. Tenemos a James Joyce. Joyce no plasma la literatura en el lenguaje oral, plasma el pensamiento directamente, la corriente del pensamiento. Esto es boom. Tenemos el ascenso de los totalitarismos, boom. Las dos guerras mundiales, boom. Empiezan a sacudir las conciencias de todo el mundo. Y esto se ve plasmado en la literatura. Por un lado tenemos a gente que quiere evadirse, que lo único que quiere es diversión, no pensar en nada. Por otro lado tenemos gente que quiere remover en el dolor de la gente para que sí quieras pensar en ello. Finales del siglo XX, la muerte del autor mismo, el texto es de todos, es como todo el siglo XX, hay mucho de todo, hay cultura de masas, la información es para todos, la cultura, los libros empiezan a ser libros electrónicos. Nacho, el respirar, el aire, pueden transmitirse a la velocidad de la luz de una casa para otra. La literatura por fin se democratiza y está al alcance de todos. Sí, Nacho, la cultura es de todos, a no ser que seas pobre o que vivas en un país no industrializado. Joder, macho, la bajona, ¿no? La bajona aquí, la bajona. Yo aquí subido, tú ahí bajando, ¿no? Bajando, filólogo. Sí, de momento hemos visto la etimología, narratología, historia de la novela, literatura comparada... ¿Pero qué es la novela? ¿Sabes lo que es la novela? Bueno, no sé, yo no sé si he podido explicar bien lo que es una novela, si he conseguido que os quedéis con el concepto de novela, pero aquí es cuando podemos salirnos del humanismo y volver a la parte de la ciencia. Empirismo. Hay un mogollón de novelas ahí en el mundo, solo hay que leérselas y así hacemos cada uno nuestra descripción de lo que es una novela y compartirla y tal. Bien, y con esto acabo. Comentarios, sugerencias, críticas, enlaces a vídeos de gente que explica mejor que yo lo que es una novela. Comentarios. ¿Os gusta lo que hago? Patreon. ¿Os interesa mi libro? En la descripción está. ¿Os acordáis de mi sobrino, el del vídeo de la A? Pues esta es su bañera de plástico. Ya no me hace falta. ¿La queréis? Pues no sé, ir a buscarla. Hasta aquí la N. Sí. Hasta aquí la N. Ha sido una historia larga. 3 años ya. Hasta aquí la N. Ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que normalmente yo hacía finales chocantes al final. Y ahora ya mi técnica es más lo de hacer un final que vaya así, cayendo poco a poco, ¿no? O sea, es la misma técnica pero refinada. Ay, es que la gente se va al final del vídeo. Como no, les he hecho. Es un... ¿Sabéis lo que...? Pues eso, un piano.